Tensión en la Contraloría General del Estado. Pablo Celi, contralor subrogante, rechazó su destitución ordenada por Carlos Polit, mientras que la Fiscalía ordenó el allanamiento del edificio. Abogado de Polit afirma que tras los allanamientos realizados en las viviendas de su defendido, no se hallaron pruebas que lo involucre con el caso Odebrecht. Asambleísta de Creo solicitó a la Fiscalía se vincule al vicepresidente Jorge Glass en supuestos sobornos en el caso Caminosca. Un hombre fue asesinado a puñaladas en pleno centro norte de la capital. En lo internacional, detuvieron a 5 sospechosos del atentado en Irán. Además, se filtró información confidencial que comprometería la última campaña presidencial de Estados Unidos. Miércoles 7 de junio del 2017, es un gusto estar nuevamente con ustedes a mitad de semana aquí en El Comercio TV. Y también es un gusto estar contigo, Javier. Muy buenas noches. María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la emisión central del Comercio TV. Importante información para compartir con todos ustedes. Iniciamos incertidumbre al interior de la Contraloría General del Estado. Antes de viajar, Carlos Polit habría cesado en funciones a su subrogante, el doctor Pablo Celi. Celi no habría aceptado firmar el documento de cese de funciones. Un video recoge la reacción del contralor subrogante ante esta situación. Veamos. No lo voy a firmar en mi calidad de secretario. Y usted no venga con ningún doctor, no me diga la vieja ese tipo de tonterías. Doctor, no. Es la reacción del contralor subrogante Pablo Celi ante la insistencia de los funcionarios de la Contraloría para que firme un documento con el que supuestamente lo cesan en funciones. A empujones, el contralor subrogante se opone a esa posibilidad. Esa ya era una decisión que él había tomado. No era más difícil. Le voy a decir tan difícil. No voy a firmar. Y que tiene que firmar. No voy a firmar. Por favor, que ellos que están afuera. No lo voy a firmar. Yo no lo voy a firmar en mi calidad de secretario. Y usted no venga con ningún doctor, no me diga la vieja ese tipo de tonterías. Doctor, no puede ser. Más temprano, el abogado defensor de Carlos Polit había ya anticipado que en la Contraloría se desataba una guerra interna. Aparentemente hay en la Contraloría General del Estado una especie de pelea a dentelladas para encabezar la Contraloría General del Estado, ¿no? Es que antes de viajar, Carlos Polit, Contralor General, habría cesado a Celi de sus funciones como subrogante y habría nombrado a Sabet Chamón para reemplazarlo. Esa designación es la que ahora no se acepta. Eso le preocupa a él profundamente y espera que las cosas vayan por el cauce que determina el procedimiento administrativo, las leyes administrativas. Pero él desea aclarar de que la persona designada, que fue designada como subcontralora, es la doctora Sabet Chamón. Que este señor Pablo Celi se está arrogando funciones que no le corresponden. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar, para hacer uso de las funciones y de las disposiciones de nuestro único jefe de esta institución, el doctor Carlos Polit Fayón. Es más, para ratificar la decisión, el Contralor General del Estado, Carlos Polit, acudió hasta el Consulado de Ecuador en Miami para, en declaración juramentada, ratificar que Pablo Celi ya no es el Contralor subrogante. Con esto, la crisis política dentro de una de las entidades más importantes del país se complica, informó Javier Gallo. Y a pesar de todo esto, mucha atención, hace pocos minutos la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ha dado un espaldarazo a Pablo Celi. Ha dicho, aquí en Ecuador hay un solo contralor subrogante que no se puede desconocer y es Pablo Celi. Es lo que ha anunciado la ministra de Justicia y con esto desde el gobierno se da un respaldo a quien fue designado, después destituido del cargo, Pablo Celi como
Contralor Subrogante del Estado. Inmediatamente hacemos contacto con nuestra compañera Andrea Valadez. Ella se encuentra en los exteriores de la Contraloría General del Estado al norte de la capital de la República. Nos tiene novedades de lo que sucede allí a esta hora tras todo este día intenso que ha vivido la Contraloría. Adelante, Andrea. Buenas noches. Efectivamente, compañeros en estudio, amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos en los exteriores de la Contraloría General del Estado, donde en horas de la tarde la Contralora Subrogante Sabe Chamoy dio una rueda de prensa asegurando que ella era quien había puesto el Contralor General como subrogante, destituyendo así a Pablo Celi, quien habría sido cesado en sus funciones el pasado viernes 2 de julio. Hasta aquí, en horas de la tarde, también llegó el fiscal Juan Carlos Zúñiga, quien se negó a dar declaraciones o mayores detalles de la operación que estaba a punto de ocurrir. Llegó aquí con un fuerte contingente policial que, como ustedes pueden observar, continúa, y también miembros de agencia de criminalística. Escuchemos sus declaraciones. Compañeros, estamos en etapa de investigación previa. Esto de las diligencias se verá más adelante, compañeros. Por la reserva que me da la ley no puedo decirles nada por el momento. Pero, por favor. Como ustedes pueden observar, el fuerte contingente policial continúa aquí en los exteriores de la Contraloría. Se espera que salgan las autoridades que están al interior realizando las investigaciones. También conocemos que se dio una orden de que los funcionarios no podían sacar documentos que pudieran estar relacionados con el caso y las investigaciones. Hace un momento ingresaron 2 vehículos donde se presume saldrán las autoridades, por lo que estaremos expectantes a alguna declaración que nos quieran brindar para llevarles a ustedes mayor información. Es cuanto tenemos para informar hasta el momento. Regresamos con ustedes en estudio. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Andrea. Nosotros estaremos atentos a lo que pueda suceder allí en la Contraloría General del Estado ante este momento de incertidumbre que vive esta institución. María Fernanda, continuamos con más información. Y continuamos con el mismo tema, Javier, porque el abogado defensor del Contralor Carlos Polit afirma que tras los allanamientos realizados en las viviendas de su defendido, no se ha podido hallar ninguna prueba que lo incrimine o lo relacione con el caso de Brecht. Dijo que Carlos Polit no regresará al país, pues consideran que no existe la seguridad jurídica en el proceso penal. En rueda de prensa, el abogado defensor del Contralor Carlos Polit informó que tras haber revisado la documentación del proceso legal que se ha instaurado en su contra y luego de los allanamientos tanto en Quito como en Guayaquil, la Fiscalía no habría podido encontrar ninguna prueba en contra de Polit. Ahí no han habido cuentas, depósitos, documentos, giros, cuentas bancarias, absolutamente nada ha encontrado la Fiscalía. Nada. Anuncian que por el momento la decisión del Contralor es continuar con su permiso médico que se extiende por 60 días y no descartan una prórroga, que mientras no se garantice la seguridad jurídica del Contralor, prefiere no regresar al país. Porque los políticos ya están anticipando criterio. Ya se ha dicho que bastan 69 votos para destituir para censurar y destituir al señor Carlos Polit. Y que sin pruebas no hay juicio. La Fiscalía, dice el abogado, deberá sustentar su acusación del delito de concusión atribuido al Contralor. Además, que la Asamblea también deberá buscar el mecanismo de sustentar el juicio político. Si usted acusa a alguien, usted asume la carga de la prueba. Usted tiene que probar si es que dice algo. Y ahí todavía no hay nada. Que si el juicio penal o político se instaura, la defensa no descarta solicitar que su defendido pueda emitir sus pruebas a través de videoconferencia. Tampoco se descarta que Jorge Acosta pida representar a Polit ante la Asamblea. Hay múltiples posibilidades. Haremos la mejor defensa posible y obviamente esperaremos lo mejor, estando preparados también para lo peor. Que Polit tiene las pruebas suficientes para demostrar que hizo su trabajo eficientemente, que los informes con indicios de responsabilidad penal pasaron a manos del fiscal y que, por ejemplo, en el regreso de Odebrecht al país, la responsabilidad recae en el procurador. ¿Cómo es lo que regresa acá la empresa Odebrecht? Con un informe de la Procuraduría General del Estado, no de la Contraloría, pues. Pero sin embargo, el único investigado, el único allanado, es el Contralor General del Estado. Son las reacciones de la defensa del Contralor Carlos Polit ante el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía y ante el anuncio de juicio político en la Asamblea.
Informó Javier Gallo. En la Asamblea Nacional se asegura que nada detendrá la posibilidad de llevar a juicio político al Contralor Carlos Polit. En la bancada de Alianza País se marcan las pautas de este enjuiciamiento que tiene el apoyo de la oposición. Además, en la legislatura preparan los mecanismos mediante los cuales funcionará la comisión que investigará el caso Odebrecht. La Asamblea se encamina a concretar el juicio político en contra de Carlos Polit. En la bancada oficialista minimizan las declaraciones del abogado defensor del Contralor. Aseguran que las pruebas para un enjuiciamiento son claras. El abogado tiene que cumplir su papel, claro, pero obviamente por algo le llenaron. Hay un tema ahí y la Asamblea Nacional realizará un proceso responsable. Que un enjuiciamiento político es un camino diferente al juicio penal, que aquel Contralor debe responder sobre sus actuaciones al frente de la institución. Lo que hacemos aquí en el control político es determinar si una autoridad cumplió o no con las atribuciones constitucionales y legales que le son atribuidas. En la oposición dicen que la pelota está en la cancha de los oficialistas, que al ser ellos quienes impulsan el juicio deben aportar con las pruebas, aunque desde este sector afirman que apoyarán las acciones emprendidas desde la legislatura. Por lo pronto, la iniciativa del juicio político la tiene el oficialismo y entendemos que ellos tienen las pruebas. Nosotros acompañaremos en este proceso porque nosotros no estamos al margen de que se destapen los actos de corrupción y se la combata a la corrupción de manera implacable. Esperemos que la Comisión de Fiscalización, el CAL primero y la Comisión de Fiscalización, sostengan la información necesaria que sí existe para poder provocar este juicio político en el ámbito del absoluto respeto al procedimiento y más que nada para develar esta trama de corrupción. En la Asamblea se adelanta también el trabajo que emprenderá la comisión encargada de investigar el caso Odebrecht. Dicen que los primeros pasos los darán dentro del país, con una amplia indagación. La idea es poder recabar información que sea relevante, elementos de juicio, poder recabar indicios que permitan fortalecer la tarea fiscalizadora y de control político aquí en la Asamblea Nacional. Lo primero es identificar la hoja de ruta y saber cuán útil será la comisión a la hora de conseguir información relevante. Que solo de ser necesario viajarán hasta Estados Unidos o Brasil para recabar más detalles de este escándalo de corrupción. Informó Javier Gallo. Y atención, les tenemos información de última hora sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, porque el Consejo de Administración Legislativa admitió por unanimidad a trámite el pedido sobre juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Polit, quien es investigado por supuestos casos de corrupción en el caso Odebrecht. Esto remitirá a la Comisión de Fiscalización para así avanzar en el proceso. Bueno, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que ha hecho el CAL en este momento es dar inicio al trámite de enjuiciamiento político al Contralor General del Estado. Eso quiere decir que hemos verificado que se cumplan los requisitos, que se presente una solicitud con las firmas requeridas dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, luego de esto pues que se adjunte una prueba documental, consta en el documento, y además de esto que el presidente dentro de 3 días lo pueda hacer conocer al CAL y aprobarlo. Así que estamos cumpliendo esos requisitos y esas formalidades. Aquel funcionario que es objeto de un juicio político en la Asamblea solo puede comparecer a la audiencia personalmente. Así lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ley Orgánica de la Función Legislativa que prevalece sobre cualquier otra ley en un enjuiciamiento de orden político. No se puede aplicar el Código Orgánico General de Procesos y peor aún el Código Integral Penal a un enjuiciamiento político. Y mucha atención, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional resolvió convocar al vicepresidente de la República, Jorge Glass, ante esta mesa legislativa para que esclarezca su participación o no en los hechos que se investigan por el caso Odebrecht. Convocar al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, para que esclarezca su participación o no en los hechos que se investigan por el caso Odebrecht, porque el vicepresidente Glass ha dicho que quiere venir a la Asamblea a explicarle al país su participación o su inocencia con respecto a este caso. Por tanto, para satisfacer tanto el deseo
del vicepresidente de acudir a este Palacio Legislativo, como las dudas de millones de ecuatorianos que queremos conocer la verdad completa. Y la bancada opositora presentó ante la Fiscalía la solicitud de investigación al vicepresidente y un asambleísta por actos de corrupción con la empresa extranjera Caminosca. Uno de los implicados niega tener vínculos. Se entregó una nueva petición de investigación a la Fiscalía por supuestas irregularidades en contratos con empresas extranjeras. La asambleísta por Alianza Creo Suma, Janine Cruz, en compañía de su bancada entregó una solicitud para que se investigue al vicepresidente Jorge Glass y al exministro de Energía y actual asambleísta oficialista Esteban Albornoz. Hemos evidenciado realmente con asombro que hay nombres de varios funcionarios y sobre todo me llama la atención de un personaje que se llama Vidrio Jorge Glass y tenemos también en este documento la presencia del señor Claudio Esteban Albornoz Ventimilla, actual asambleísta. Los documentos avalados por la Fiscalía de Florida vincularían a ambos funcionarios a haber recibido coimas en contratos con la empresa australiana Caminosca con sede en Panamá, por lo que uno de los implicados reaccionó. Todos los actos que han sido realizados durante mi gestión han sido auditados. Todas mis cuentas están abiertas, al igual que de mis familiares. Yo rechazo contundentemente que se quiera ensuciar mi nombre, que mi nombre también le pertenece a mi familia, a mi esposa, a mis 3 hijos, a mis padres. No vamos a permitir que con calumnias, sin pruebas, se dañe la honra de las personas. Cero tolerancia a la corrupción, pero con pruebas, en forma seria, sin buscar show. Además, Cruz sostiene que la compañía Caminosca ha tenido varias representaciones legales, pero que desde la administración australiana se presentan varias alteraciones y hace un pedido especial. Se va a pedir que se prohíba la salida del país del expresidente Rafael Correa y de Jorge Glass, porque no podemos tener lamentablemente la certeza de que la conducta de la Fiscalía y de los jueces pues determinen una sanción a los que han corrompido y también tienen actos ilegales en nuestro país. Si es que tiene que caer el vicepresidente o el ministro Albornoz o quien tenga que caer por sus responsabilidades civiles, penales y políticas, pues tendrán que caer. Eso es lo que la gente nos mandó acá. Nosotros estamos aquí en representación de la oposición. En el mes de mayo, la Comisión Anticorrupción encabezada por Jorge Rodríguez anunció que se trabajaría en la indagación de este caso. Con realización de Rafael Armida, informó Andrea Urbe. Y el vicepresidente de la República, Jorge Glass, reiteró que durante sus funciones en el pasado gobierno no fue parte de ningún proceso de contratación pública. Estas declaraciones las dio durante una entrevista radial en Guayaquil. Por el caso Odebrecht, que la Fiscalía General del Estado investiga, y por el que se detuvieron a varias personas y se allanaron inmuebles el fin de semana pasado, el vicepresidente de la República fue enfático. Estrictamente hablando, yo no he sido parte de ningún proceso de contratación, ni jamás he llamado a ningún ministro para influenciar de ninguna manera en ningún proceso de contratación. Sobre el tema, Jorge Glass hizo alusión a un capítulo suscitado años atrás con la empresa brasileña a la que se le había solicitado reparar la hidroeléctrica San Francisco. Vino Marcelo Odebrecht aquí al Ecuador, se reunió conmigo y me dijo: yo sé que ustedes están utilizando políticamente esto para beneficiarse y tener réditos políticos. Lo boté de mi oficina a empujones. Le dije: lárguese de aquí y no regrese hasta que repare la central hidroeléctrica de mi pueblo. Y me amenazó de la puerta. Me dijo: no siempre vas a estar ahí, pero aquí el gran corrupto es Marcelo Odebrecht. Respecto a su tío detenido por la trama de corrupción con Odebrecht, reiteró su afirmación en que nadie está por encima de la ley. Jamás ha intervenido a través mío en ninguna cosa. De hecho, creo que nunca ha ido a mi oficina. Todos los proyectos que ejecutó Odebrecht cuando regresó fueron por concurso, excepto la reparación de un túnel en Pucará que se vino abajo al lado de San Francisco y que hubo que repararlo de emergencia. Ellos han ejecutado proyectos que ganaron por concurso en distintas instituciones y he preguntado con una de las instituciones, más allá de las investigaciones que tenga que hacer la Fiscalía, si lo conocen al señor Rivera. No, todos me han dicho que no lo conocen. Estas declaraciones las hizo durante una entrevista radial realizada en Guayaquil. Aquí también abordó otros temas.
Aseguró que se reunirá con todos los sectores empresariales, industriales y agrícolas del país para impulsar la productividad e innovación. Este es el momento de orientar la mayor cantidad de recursos hacia producción. Vamos a producir, vamos a hacerlo juntos y eso es el rol del sector privado, generar más y mejor empleo y ya creamos las condiciones habilitantes. Informó Marcela Maquilón. Además, la asambleísta por la Alianza Creo Suma pidió al presidente el indulto de Fernando Villavicencio y la comparecencia de Fabricio Correa para así continuar con las investigaciones de Odebrecht. Hay que públicamente conminarlo al presidente Lenín Moreno, que por favor se permita levantar la sentencia a Fernando Villavicencio, se dirija al juez Blum, porque se necesita de la presencia del activista Fernando Villavicencio. Tiene documentos donde muchas cabezas principales pueden caer en estas investigaciones. Y por supuesto que también vamos a tener la presencia en la Fiscalía, vamos a asumir con toda responsabilidad que comparezca el hermano de Rafael Correa Delgado, el ingeniero Fabricio Correa, por un audio que anda circulando donde él determina de que ha recibido económicamente por parte de la empresa Odebrecht para el financiamiento de la campaña de Rafael Correa. Y el alcalde de Guayaquil, Jaime Neboda, aseguró que la tarea de transparentar e investigar los hechos de corrupción le corresponde a la función judicial. El burgomaestre se refirió además a la creación de una comisión anticorrupción y a otros temas durante su habitual enlace radial de los miércoles. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió al caso Odebrecht, tanto a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y al tratamiento del tema en la Asamblea. No pretendamos o no pretendan algunos ahora sustituir al expresidente en ese control, porque el control total no es malo cuando lo tiene otro y bueno cuando lo tiene uno. La independencia es lo que se necesita y eso significa que el control no lo tenga nadie. Mientras el fiscal actúe y luego los jueces, que actúen los fiscales y los jueces, para eso están, a ellos es lo que les compete eso. Asimismo, las circunstancias públicas, cuando alguien acuse a esas personas, a esos dignatarios, a esos funcionarios, entre ellos al vicepresidente, si es el caso, al contralor, que ya está en el caso, cabe perfectamente el juicio político. También dio su opinión en torno a la conformación de la Comisión Anticorrupción, impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno. Esas comisiones son simplemente eso. Los competentes para juzgar en lo político son los legisladores. Y para juzgar desde el punto de vista de justicia, es la función judicial a través de los fiscales y los jueces. Los demás no tienen nada que ver en esto. Ahora, pueden colaborar, pueden ayudar, pueden opinar, pueden investigar, pero hasta ahí. Finalmente aseguró que si bien es cierto la corrupción es un grave problema que debe tratar este gobierno, hay otro aspecto de gran importancia que debe solucionar. Aquí hay un problema gravísimo, el problema de qué va a pasar con el nivel de vida que se está deteriorando día a día de los ecuatorianos de toda región y condición social. Informó Luxiola Salazar. Cambiamos de tema. Representantes del Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha Food piden al gobierno nacional se derogue el acuerdo ministerial que limita el pago de compensaciones jubilares al sector público. El FUD y varias organizaciones sindicalistas aseguran que el grupo más perjudicado con el reciente acuerdo ministerial son los empleados municipales. La disposición establece que el Estado no está obligado a pagar la compensación jubilar para los funcionarios que renuncian de forma voluntaria. Son trabajadores que ya oscilan entre los 60 y 70 años, que han estado trabajando incluso 40 años en las empresas municipales, serán los más afectados. El gremio asegura que el acuerdo afecta la estabilidad laboral, por lo que esperan un diálogo con el presidente de la República y el ministro de Trabajo para evitar que los trabajadores se vean perjudicados. Ha mencionado el presidente que está dispuesto a cambiar el estilo de un diálogo. Entonces nosotros le decimos a un diálogo con resultados. Su argumento para oponerse a la medida es que un acuerdo ministerial no puede estar sobre la ley. Hoy hay cientos y miles que han cumplido los requisitos de la seguridad social, de lo que señala el Código del Trabajo y la propia OIT en el derecho. Cuando se cumplen las edades, efectivamente tienen que tener el derecho a la jubilación. De no ser escuchados, advierten presentarán una demanda ante la Corte Constitucional, informó Sofía Vintimilla.
mucha atención, un hombre de 32 años de edad murió de una puñalada que le propinó un desconocido a la altura del cuello. El presunto homicida fue detenido por guías penitenciarios y entregado a la policía. La novedad se reportó cerca de las 2 de la tarde. El difunto y una amiga supuestamente viajaban en un bus de servicio urbano mientras el presunto asesino se subió a la unidad a pedir que le regalen para un pan. Cuando estaban a la altura del Amazonas y Patria, la pareja decidió bajarse y atrás del homicida, en la vereda al ingreso a una farmacia, se produjo una gresca y una mortal puñalada acabó con la vida del hombre de 32 años de edad. Patearme por detrás, ¿usted qué hiciera si yo me la acerco a patearle, señor? Me esconde, ¿no es cierto? Se defiende. Según testigos, la víctima supuestamente respondió a los insultos del agresor, pero este último sacó un cuchillo y lo clavó a la altura del cuello, herida que le provocó que pierda abundante sangre. Agonizó por algunos minutos. Cuando llegaron los paramédicos, el hombre dio el último suspiro y no respondió a los intentos por reanimarle. Ese delincuente venía en los buses, nadie le dio un centavo, se bajó del bus que veníamos y le tapó y le asaltó a unas chicas que entraban por ahí. El cuerpo quedó tendido en el asfalto. En el momento del hecho, por el sector transitaban guías penitenciarios, quienes al ver la agresión procedieron a detener al homicida, quien intentó correr con el puñal en la mano. A los pocos minutos llegó la policía. El aparente autor de la muerte fue llevado hasta la unidad de flagrancia. La policía se dirigió de forma inmediata en el punto. En el momento se da una riña con estas dos personas y el uno le agrede con un arma blanca a la altura del cuello. Custodiado por uniformados, fue ingresado hasta la zona de aseguramiento de la fiscalía, pues la comunidad quería lincharlo. Varias personas fueron testigos del violento hecho. Sucedió en una avenida transitada de la capital a plena luz del día y a escasos metros de la unidad de flagrancia. También está el arma blanca que se utilizó como arma agresora, también como evidencia. La víctima del violento accionar de un sujeto fue identificada como Andrés Alejandro B., de 32 años de edad, a quien le sorprendió la muerte cuando disfrutaba de la compañía de su novia, sin imaginarse que el fantasma de la muerte también caminaba a su lado. En Quito informó Iván Casamen. Continuamos. Choque entre bicicleta y furgón deja a una persona muerta. El accidente de tránsito se registró en el sector del Conde, al sur de Quito. Los transeúntes y dueños de negocios de la calle principal del barrio El Conde escucharon un fuerte estruendo cuando salieron a ver lo que pasó. Muchos se resistían a creer. Observaron a un ciclista tendido en el piso y frente al herido un furgón. En primera instancia creyeron que estaba solo golpeado, pero no fue así. Producto del choque, el hombre murió a los pocos minutos. Todo el mundo le quería, todo el mundo. Amigos y vecinos lloraban la tragedia. El joven de 30 años de edad era conocido en la zona. Su carisma para ganarse a la gente lo hizo popular en el barrio El Conde. Él era una persona que se llevaba con todo el mundo. Le juro que todo el mundo le conocía. Uno de mis mejores amigos y hermanos, justo el día de ayer yo estaba con él. Me fue a dar unas pruebas para ir a trabajar juntos. Aparentemente en esta ocasión la imprudencia fue del ciclista. Habría realizado una maniobra indebida. Un segundo de distracción o de apuro terminó con su vida, dejando una familia sumida en el dolor. Salió de casa a realizar trámites para su equipo de fútbol y no regresó. El señor de la bicicleta, por rebasarle al camión que se encontraba estacionado, se impacta frontalmente con el otro vehículo. El cuerpo quedó tendido en medio de la vía. El conductor del furgón fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad de tránsito para que determine su grado de responsabilidad, aunque según los testigos circulaba por su carril y a velocidad permitida por la ley. Venía a baja velocidad del camión, no venía a máxima velocidad del camión. Tipología choque frontal, excéntrico y volcamiento lateral entre un furgón y una bicicleta. Más de un vecino derramó una lágrima por la inesperada muerte de Juan, un joven deportista que pasó saludando, riendo y bromeando, pero el destino estaba marcado. Minutos más tarde fue abrazado por la muerte, que circulaba en 2 ruedas. En Quito informó Iván Casamen. Y 2 fallecidos es el saldo trágico de un accidente de tránsito suscitado en la Panamericana Sur de la ciudad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. El tráfico vehicular fue habilitado luego de más de 2 horas del percance. El material que transportaba una volqueta quedó en la vía. En la Panamericana Sur de La Tacunga, a la altura de... Mi vehículo no tiene huellas de freno, no nada. Cuando vinieron las piedras. Personal del Cuerpo de Bomberos de La Tacunga empleó el equipo de explicación
para recuperar los cuerpos de los dos fallecidos que quedaron atrapados en el interior del automóvil. En uno de los vehículos se encontraban 3 víctimas, de las cuales una se encontraba con varias lesiones, que todavía se encontraba con vida, a excepción de 2 personas que fallecieron en el accidente. La Policía Nacional trabaja para concientizar a los conductores y reducir el índice de fallecidos en accidentes de tránsito en la provincia. Nosotros tenemos un aumento de accidentes de tránsito. Estamos justamente en una campaña de concientización a través de los medios de comunicación a fin de que los conductores asuman su responsabilidad justo al volante. También la educación que estamos impartiendo especialmente a los peatones, porque también son partícipes en un accidente de tránsito. Informó Luis Vargas. 5 presuntos arranchadores que operaban en el corredor suroccidental fueron aislados por agentes de la CIPROVAC. 4 de los aprendidos son menores de edad. Respondiendo a la serie de denuncias de personas a las que les metieron la mano a mochilas, maletas, carteras y bolsillos, agentes de la Brigada Anticriminal se mezclaron entre los usuarios del corredor suroccidental para identificar a quienes se dedican a vivir del esfuerzo ajeno. Cerca del mediodía, 5 sospechosos ingresaron hasta la parada del Tejar a perfilar blancos sin imaginarse que habían policías de civil buscándolos. Al momento del descuido arranchaban o a su vez amedrentaban con el cuchillo, con la arma blanca a las víctimas, sea esta hombre o mujer. Cuando el guardia de seguridad de la estación les pidió que abandonen las instalaciones, uno de los muchachos, según el relato de uno de los agentes, se le enfrentó con un cuchillo y fue cuando actuaron los policías. En una larga persecución, los sospechosos fueron capturados y puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Lo preocupante del caso, que 4 de los 5 detenidos son menores de edad. En el momento que la chica alerta, la señorita alerta, estos menores de edad intentan agredir al señor guardia con el arma blanca también. De acuerdo a los seguimientos, operaban desde Miraflores, llegaban al Tejar, avanzaban hasta San Roque y terminaban en los 2 puentes. En la ruta del ir y venir aprovechaban que los buses iban repletos, otras veces cuando en las paradas la gente se aglomeraba para abordar las unidades. Es decir, actuaban aparentemente en el delito conocido como de oportunidad. La CIPROVAC, debido a los constantes robos en el sector, este momento se encuentra desplegada en todo el sistema de transporte público, en el eje vial de transporte público del sector centro. La edad de los aprendidos va de 12 a 17 años. Desde pequeños como que se perfeccionaron en meter la mano a los usuarios del transporte público. Con el aislamiento de los sospechosos esperan bajar el índice de denuncias de personas que hayan sido afectadas por el accionar delictivo. En Quito informó Iván Casamen. Un incendio de grandes proporciones se originó en el Cerro Atacazo, noroccidente de Quito, la mañana de este miércoles 7 de junio. El Cuerpo de Bomberos y otras entidades municipales se encontraban tratando de controlarlo. Hasta la tarde de este miércoles, un incendio en nivel 2 estaba siendo controlado en el sector de las antenas del Cerro Atacazo al suroccidente de Quito. El mismo habría iniciado a eso de las 5:30 de la mañana. Y en horas de la mañana, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, el ECU 911 recibió una llamada de emergencia sobre un conato de incendio forestal. El Cuerpo de Bomberos despachó sus unidades al punto. A nuestra llegada se pudo verificar que se encontraban 4 focos principales de incendio, aislados completamente el uno del otro. De los 4 focos de incendio que se produjeron en el cerro, hasta las 11 de la mañana se logró controlar 2. 30 efectivos del Grupo Táctico Forestal fueron quienes combatieron las llamas manualmente. No podemos tampoco todavía dar una presunción del por qué o cuál fue el origen del incendio. Siempre, una vez liquidado por completo el incendio, se realizará el peritaje respectivo para poder determinar las causas. Entrada la noche, las condiciones de iluminación, neblina y temperatura hicieron que el personal que ahí trabajaba se retirara por razones de seguridad. Este sería el 4º incendio que se registra en lo que va de la temporada seca. Las hectáreas afectadas se darán a conocer en los próximos días. En Quito informó Andrea Orbe. Fue suspendida la sesión de la Comisión de Movilidad en la que se analizaría el informe sobre la demanda de taxis en Quito. La convocatoria no contó con el quórum necesario.
Únicamente 3 de 5 concejales de la Comisión de Movilidad acudieron a la convocatoria que analizaría la demanda del servicio de taxis en Quito. La falta de quórum preocupa a varios ediles, quienes señalaron que el transporte es una prioridad de debate. Es importante que tanto el tema de regularización de taxis como de la reorganización de rutas y frecuencias del transporte público son dos temas urgentes. Otro de los puntos de discusión era la cobertura y la calidad del servicio de taxis, tomando en cuenta la inconformidad de varios sectores sociales por el trato que recibe el usuario. Se ha determinado de que hay sectores en la capital, sobre todo en la faja esta urbano-periférica. Al parecer se está en cierta forma escogitando ciertas áreas que tienen mejor demanda y ahí se da el servicio. Esto luego de que la Secretaría de Movilidad recibió el informe de la consultoría respecto al análisis de la situación de los taxis en la urbe, que incluye recomendaciones sobre la viabilidad de iniciar o no un nuevo proceso de legalización de unidades. Es importante recibir toda la información de parte de las entidades que han realizado el estudio y de esa manera tomar la mejor decisión como municipio. Se espera que la comisión convoque una sesión extraordinaria para analizar el tema, a más tardar el próximo lunes, informó Sofía Vintimilla. Y el secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, entabla conversaciones con los rectores de las principales universidades del Ecuador para, según dijo, encontrar mecanismos que amplíen la oferta de cupos en las mismas. Hasta el momento y con corte en abril, serían solo 60.000 los cupos que tendría la universidad pública para ofrecer a más de 270.000 estudiantes que aplicarían para obtener uno. Por ello, para el secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, es tan importante encontrar mecanismos que amplíen dichas plazas. En esa línea, se han programado diálogos con los representantes de las universidades más importantes del Ecuador. La primera, con Fernando Sempértigue de la Universidad Central. Vamos a trabajar una comisión para analizar cómo podemos ampliar esa oferta. De tal manera que estos chicos que van a dar el examen ahora a finales de este mes puedan probablemente tener mayor cantidad y mayor oferta. Creemos que podemos expandir la oferta sobre todo en el campo de las ingenierías y de las carreras tecnológicas. Lamentablemente no son las carreras más buscadas por los jóvenes bachilleres y por eso hemos convenido con el señor secretario en hacer una promoción importante en la sociedad para que más jóvenes puedan optar por estas ofertas. La nivelación de estudiantes para el ingreso a las universidades y trabajar en la problemática, según dijo, que se tiene respecto a la vocación profesional del estudiante, son aristas que hay que analizar. Entonces nos interesa sobremanera desarrollar los temas de propedéutico y nivelación para que el chico tenga cada vez más oportunidades de nivelación. Le planteaba al señor secretario de la Senacida, el doctor Barrera, que vuelva la Senacida a asumir el financiamiento de este curso de nivelación y él se ha comprometido a buscar el financiamiento. También se habló de la inversión que se ha realizado hasta ahora en Yachay. La idea es insertar eso seguramente en redes de investigación y de posgrados que permitan que ese activo, en lugar de competir, sea un activo complementario al sistema universitario. Se tenía previsto que el secretario tuviera reuniones también con la Politécnica Nacional, la Universidad Católica y la Universidad de Guayaquil. De la misma manera, esta y otras propuestas se llevarán hasta la Asamblea para las reformas de la Ley de Educación Superior. En Quito informó Andrea Urbe. La construcción de un muro de contención dentro del proyecto del Parque Binacional en la frontera sur ha generado controversias. El sector comercial exige la paralización de los trabajos, ya que se estaría impidiendo el libre comercio entre Huaquillas y Aguas Verdes. Como parte de las acciones para dar cumplimiento a los acuerdos binacionales suscritos en el año de 1998 entre Ecuador y Perú, se construye el parque lineal en la frontera sur del país. Desde hace 6 semanas, el MIDUBE viene ejecutando los trabajos de edificación del muro de contención, lo que ha causado controversia con el sector comercial debido al supuesto aislamiento de la zona. Huaquillas y Aguas Verdes, por historia, hemos sido vecinos pegados, lo que ha permitido el intercambio de productos toda la vida. Hoy por hoy este trabajo, este proyecto que está ejecutando el proyecto nos va a dejar aislados de esa posibilidad de intercambiar productos. Sin embargo, el técnico encargado de la obra dijo que el muro evitará fundamentalmente las inundaciones en cada invierno. También servirá como soporte de la plataforma de relleno destinado a nivelar el terreno donde se levantará el parque y además evitará el contrabando de hidrocarburos hacia el vecino país. El muro medirá 583 metros y se unirá con el de Poza Honda. Este parque no está en contraposición a las condiciones existentes actualmente en el terreno. Lo que se quiere es que esto de aquí sea una prolongación de la ciudad.
Por esa razón es que el muro ha tenido alturas diferentes en todo su recorrido, respetando la topografía de la ciudad en todos estos terrenos. Por su parte, el director del Midubi explicó que el proyecto fue socializado con el sector comercial y que se está realizando todas las gestiones para las indemnizaciones de más de 80 inmuebles. Una vez que las personas presenten toda su documentación, pues iniciaremos con las cancelaciones respectivas. El proyecto tiene una inversión de $4.4 millones y debe construirse en un plazo de 180 días. Contempla además la construcción de un centro comercial de 400 locales y un mercado con una capacidad inicial de 150 plazas para reubicar a los comerciantes apostados irregularmente en el borde del canal. Desde Huaquillas, informó Karina Valdivieso. Un mono ardilla y un tigrillo fueron rescatados de la tenencia ilegal de animales silvestres. El primero lo encontró la Secretaría de Seguridad del municipio y el segundo el Ministerio del Ambiente, pues lo querían vender por redes sociales. La madre les enseña cómo cuidarse, mientras ellos felices juegan con sus hermanos en su hábitat natural. Esta es la imagen normal que todo pequeño de la naturaleza debería tener. No obstante, la maldad o avaricia del ser humano hace que este ritual tan tierno se convierta en esto, un cachorro enjaulado, privado de todos sus derechos por haber sido cazado ilegalmente para su venta. Es el caso de este tigrillo que fue rescatado el pasado martes y que ahora se recupera de varias lesiones en un hospital de especialidades veterinarias. El tigrillo es un animal que lo estaban ofertando en redes sociales, en el Facebook. El Ministerio del Ambiente, junto con la Policía del Medio Ambiente, actuó enseguida para realizar la incautación de este animal e iniciar un proceso judicial con la persona que estaba intentando venderlo. Pero él no fue el único que llegó ayer al hospital. A la par y por intervención de la Secretaría de Seguridad, un mono ardilla, o también conocido como mono payaso, fue entregado a los doctores para una recuperación. Le revisaron, ingresó a cuarentena. Van a ver cuál es su estado de salud y pronto será ingresado a su hábitat. Como ellos dos, miles de especies llegan hasta este lugar para ser atendidas, después de que ilegalmente se los ha mantenido fuera de su hábitat natural. Detrás de esto hay toda una situación en la que capturan a la madre y al hijo. Separan a la madre y al hijo, posiblemente vendan a los dos por separado, o posiblemente la madre murió en ese proceso, entonces dejan en la orfandad, dejan solo a un bebé de mono ardilla que va a ser difícil reinsertarlo. El Código Integral Penal sanciona cazar o vender animales silvestres, pero también la compra. A sabiendas que es un delito que puede llevarle no solo como una sanción económica, sino incluso de 1 a 3 años de prisión. Hoy tanto el mono como el tigrillo deben recuperarse y esperar a ser devueltos a su hábitat. No obstante, y lamentablemente, deberemos pedir porque puedan acoplarse y subsistir en un mundo del que fueron arrebatados. En Quito informó Andrea Urbe. Es momento de una pausa en el Comercio TV, pero mucha atención al regresar una nueva víctima durante las protestas en Venezuela. Sigan con nosotros. Bien, amigos televidentes, ha sido un gusto compartir con ustedes durante estos minutos de información. Les invitamos a que continúen con la sintonía de Televicentro. Y siempre conectados, Javier, en elcomercio.com y tvc.com.es. Ha sido un gusto compartir contigo este informativo. Un abrazo grande. Que descansen.